Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 11 de marzo de 2024 y esto es La Contracrónica. El supermartes de la semana pasada puso punto final a las primarias republicanas. Un día después de concluir el recuento en los 15 estados en los que se celebraban elecciones, la candidata Nikki Haley anunció que suspendía indefinidamente su campaña. Su posición, la verdad, es que se había tornado insostenible. Solo consiguió imponerse en Vermont, un pequeño estado de Nueva Inglaterra, y en Washington, D.C., un distrito en el que los demócratas habitualmente arrasan. El anuncio de retirada no incluía apoyo alguno a Donald Trump, con quien ha mantenido un agrio enfrentamiento a lo largo de las últimas semanas. Los resultados de Haley son, con todo, muy meritorios. Ha ganado en 2 estados y se ha hecho, desde que dieron comienzo las primarias, allá por el mes de enero, con el 31,7% del voto, lo que vendría a decirnos que no todo el partido republicano es trumpista. No todo, pero sí una considerable mayoría. Tras su victoria en las primarias republicanas, Trump se siente ya ganador en las presidenciales, a pesar de que aún faltan 8 meses para que se celebren. Parte con ventaja en las encuestas, pero 8 meses es mucho tiempo, muchísimo, y puede pasar cualquier cosa. Al otro lado está su contrincante de 2020, Joe Biden, que se está imponiendo por una abrumadora mayoría en las primarias demócratas. Pero el equipo de campaña de Trump no quiere dejar ningún fleco suelto. Conocen bien lo que sucedió hace 4 años y saben que, al final, las elecciones se deciden por unos pocos estados clave que cuentan con muchos votos electorales. El equipo de Biden es también consciente de eso. El presidente se dirigió al Congreso el pasado viernes durante el debate sobre el Estado de la Unión. Hilvanó un discurso ya totalmente electoral y se mostró dispuesto a seguir en el cargo otros 4 años más. Tras ello, se supo que la campaña de Biden, el equipo de campaña, pondrá en marcha una campaña publicitaria masiva en diferentes soportes que les va a costar $30 millones. Junto a eso, contratarán numeroso personal y abrirán un centenar de oficinas electorales en los estados importantes. La televisión y las redes sociales son fundamentales en cualquier campaña electoral de nuestro tiempo, pero no quieren los demócratas desatender la campaña puerta a puerta, que en Estados Unidos es muy tradicional y cuyos buenos resultados están más que probados. A los republicanos no les queda otra que ponerse al día. Necesitan contrarrestar los esfuerzos de Biden por revitalizar su candidatura, pero eso cuesta dinero, y el dinero solo se puede obtener presentando un frente unido de cara a los donantes. Ese es el primer trabajo que tienen que hacer: unificar la recaudación y ponerse en marcha en una serie de estados donde seguramente se decida todo. No son muchos, lo cierto, pero hay que estar presente en ellos. Por los números que arrojan las encuestas, estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia están en la cuerda floja. También lo están Arizona y Nevada, aunque son más pequeños en términos electorales. Ahí tendrán que pelear voto a voto, como ya sucedió en 2020. Biden se hizo con casi todos ellos y eso le permitió llevarse 306 votos electorales y ganar las elecciones sin problemas. Este año Biden podría perder Georgia, Arizona y Nevada, pero eso aún le permitiría ganar si mantiene el llamado muro azul, es decir, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Ahí es donde Trump quiere presentar batalla y ahora, tras la retirada de Nikki Haley, se siente completamente libre de ataduras para ello. El supermartes de la semana pasada se cobró la víctima que estaba previsto que se cobrase, la candidata Nikki Haley. Os lo contaba aquí, pues esto fue hace justo una semana, sí, el lunes pasado. Había elecciones primarias en 15 estados, algunos de ellos muy importantes, como California, o Texas, o Massachusetts. Bien, por abreviar, Haley perdió en todos. Para que nos hagamos una idea, no vamos a ir estado por estado porque consumiríamos la duración del programa completa. Pero vamos, perdió en todos menos en uno pequeñito, un estado llamado Vermont, que seguramente muchos ni siquiera saben que existe. Está pegado a Nueva Hampshire en el norte, en el noreste del país, en la región conocida como Nueva Inglaterra. Allí ganó Haley por poco,
solo por 5 puntos de diferencia, se hizo con el 50 y poquito por ciento y se llevó los 5 delegados que envía este estado a la convención, que este año será en Milwaukee, como ya os he comentado. Ahí el sistema en Vermont es mayoritario, por lo tanto el que gana se lleva todos los delegados. Pero eso sí, 5 delegados, lo que tiene Vermont son poquitos porque el estado es pequeñito y tiene no mucha población. Vamos, nada en comparación con los 169 delegados que envía California o los 150 de Texas, donde por cierto en ambos también rige el sistema mayoritario en las primarias y por lo tanto los 169 de California y los 150 de Texas fueron directos para Donald Trump. Tengo aquí los resultados. En California Trump arrasó. No se me ocurre otro verbo mejor, obtuvo exactamente el 78,8% de los votos, casi el 80%, frente al 17,8% de Haley. Y en Texas la cosa, hasta aquí debajo, fue parecida. El 79,9% y el 17,4% para Nikki Haley. Es decir, que el 80% de los votantes en ambos estados, que son los dos grandes del supermartes, se fue a Donald Trump. La derrota de Haley, como os contaba aquí el lunes pasado, estaba, no sé cómo decirlo, cantada. Estaba más que avisada con tiempo. Ninguna encuesta le daba vencedora más allá de algunos estados, como el caso de Vermont, pero que no tiene mucha importancia. Y todo dependía de a ver cómo se comportaba en otros. Más o menos se ha comportado como preveían las encuestas, esa es la verdad. Obteniendo entre el 16, 17 en algunos casos, que hemos visto en Texas o en California, en otros ha subido un poco más y en algunos, como el caso de Vermont, pues ha ido hasta el 50% de los votos. Pero vamos, que su papel en líneas generales no ha sido malo. Puede sentirse orgullosa de lo que ha hecho durante estos 2 meses. Se ha convertido, de hecho, esto insistía mucho en los periódicos el otro día, en la primera mujer en ganar unas primarias presidenciales republicanas. Nunca antes una mujer había ganado unas primarias de un estado dentro del Partido Republicano. En el caso del Partido Demócrata sí, porque ya estuvo Hillary Clinton, que ganó las primarias del año 2016. Bien, la ganó en un estado, el de Vermont, bueno, en dos, en rigor en dos. En Vermont, que fue el 5 de marzo, el martes pasado, y luego 2 días antes, el domingo, las había ganado también el 3 de marzo, vamos, en Washington, D.C., que no es propiamente un estado. Esto de Washington DC, lo de DC significa eso, las siglas de Distrito de Columbia. Es el Distrito de Columbia que ocupa solo, creo que son 150 kilómetros cuadrados y que comprende la capital. Ya, bueno, y no toda. Uno va por Washington y se sale del Distrito de Columbia sin darse cuenta. Bueno, de hecho, cruzar el río Potomac y ya estás en el estado de Virginia. Este distrito se creó poco después de la independencia, creo que fue en 1790. Tenía en origen forma de rombo y tomaba una parte de Maryland y la otra de Virginia, pero luego ya un siglo más tarde devolvieron la ribera sur, la orilla sur del Potomac, se la dieron a Virginia y es donde está, por ejemplo, el Cementerio Nacional de Arlington. Bien, es pequeñito, es una parte, ni siquiera toda la capital. No envía representantes a las cámaras, el Distrito de Columbia, pero son las cámaras, o mejor dicho, son las cámaras a quien corresponde el gobierno de este distrito, constitucionalmente además, pero hace ya muchos años se lo delegaron a una corporación local, a un ayuntamiento. Lo que sí envían los washingtonianos a las cámaras, a la Cámara de Representantes exactamente, es un delegado, pero un delegado sin derecho a voto. No es el único territorio estadounidense que lo hace. La Samoa Americana también envía un delegado sin derecho a voto. Las Vírgenes también envían un delegado sin derecho a voto. Guam envía un delegado sin derecho a voto. En fin, creo que hay alguna más. En las elecciones presidenciales, los washingtonianos sí que participan, por supuesto. Son estadounidenses, a fin de cuentas. El distrito tiene 3 votos electorales, que siempre y en toda circunstancia se llevan los demócratas. El Partido Demócrata, de hecho, es hegemónico en la ciudad, pero hasta unos niveles insospechados. En Washington siempre gana el Partido Demócrata y por lo general gana con muchísima diferencia. Bueno, la representante actual en la Cámara, que lleva ahí toda la vida, es una mujer llamada Eleanor Holmes. He ido a mirar el resultado que tuvo en las últimas elecciones de medio mandato, las del año 2022. Bien, ganó. Para que nos hagamos una idea de cómo es Washington y cuáles son las preferencias políticas de los habitantes de la capital de Estados Unidos, ganó con el 86% de los votos. Ya con esto creo que está dicho todo. Bien, pues en las primarias republicanas del DC también ganó Haley y lo hizo más incluso que con una distancia mayor que la de Vermont, con el 60% de los votos, el 63% según estoy viendo aquí.
Lo cual tampoco es extraño. No nos vamos a engañar, porque en Washington Trump es tremendamente impopular, también entre los votantes republicanos, entre los demócratas, por supuesto. Esto, evidentemente, tratándose de Washington DC, fue un regalo para Trump, que tan pronto como lo supo, esto fue el día 3, el domingo, dijo que Haley era, la llamó, esto es literal, The Queen of the Swamp, es decir, la reina del pantano. Así es como Trump denomina despectivamente a la capital, a Washington DC. Bueno, recordemos que en 2016 uno de sus lemas de campaña, de los principales, fue aquel de Drain the Swamp, que hasta se hicieron gorras y camisetas con esto del hay que drenar el pantano. Bueno, algo que a pesar de estar 4 años en la Casa Blanca se ve que no consiguió. Porque sigue siendo un pantano, vamos. El MIT tiene hasta una reina, que es Nikki Haley. Quizá la segunda va a la vencida y drena el pantano de una vez. No habrá tercera, ya que aunque Donald Trump consiga ganar en el mes de noviembre, no puede optar a un tercer mandato. Así que si quiere drenar el pantano, tendrá que hacerlo en los próximos 4 años, porque no va a poder, no va a tener otra oportunidad. De cualquier modo, la ocupación principal de Trump en estos momentos no es todavía, al menos, el pantano de Washington, sino cómo meter en cintura al Partido Republicano. A meter en cintura, es decir, ponerlo a su gusto y que el Partido Republicano reme en la misma dirección que su equipo de campaña. Hasta ahora, el Partido Republicano estaba dividido, no lo olvidemos. Las primarias de este año republicanas han sido muy discutidas, especialmente durante los caucus de Iowa. Luego ya los que quedaban empezaron a darse de baja, Ron DeSantis salió y se quedó Nikki Haley, que ha presentado batalla hasta el último momento. Y si se ha retirado, pues seguramente se ha debido a que no es capaz de seguir financiando su campaña, porque de haberse mantenido seguramente terminaría todo el ciclo de primarias con, quién sabe, un 25 o un 30% del voto. Vamos, que han sido unas primarias en condiciones, primarias de verdad, en la que había distintas opciones. No es el caso de las demócratas, que están siendo para Joe Biden un auténtico desfile militar. Tiene 2 contrincantes, pero ninguno de los dos ni siquiera se está acercando a él. En el supermartes demócrata del otro día, que fue también el día 5, arrasó total y absolutamente, sin contemplaciones. No hubo competencia, en una palabra. Bien, pues para meter en cintura al Partido Republicano y ponerlo a su gusto, necesita incorporar a los votantes de Haley, que son bastantes, es casi un tercio de los que fueron a votar en las primarias. Y estos votantes tienen que olvidar ciertas ofensas, antes de nada. Hasta hace una semana Trump se refería a ellos con esas hipérboles que le caracterizan. Les llegó a llamar en cierta ocasión, hace no mucho tiempo, les llamaba demócratas de izquierda radical a los votantes de Nikki Haley. Pero bueno, ahora les pide que se unan a él, como lo están haciendo otros republicanos que hasta hace no tanto tiempo le eran hostiles. Bueno, ese es el caso de un tipo del que hablaba aquí hace no mucho, Mitch McConnell, que es el líder de la minoría republicana en el Senado. Es uno de los... era, mejor dicho, uno de los últimos reductos del antitrampismo dentro del partido. McConnell no es que ahora haya pedido que se apoye a Trump, es que se retira, está mayor ya, acaba de cumplir 82 años, y lo anunció el otro día que se retiraba. Vamos, no en este momento, pero en noviembre acabará su mandato como senador y en noviembre abandonará su escaño en el Senado después de 40 años, casi 40 años, porque entró en el Senado por primera vez en el año 1985, así que enero del 85, y será en noviembre de 2024. Pues eso mismo, prácticamente 40 años en el Senado. Era de los operadores políticos más veteranos de Washington y un tío especialmente temido. Bien, para poder presentar un frente unido, Trump necesita controlar un organismo que es del que todos se acuerdan cuando llegan las elecciones. Ese organismo es el Republican National Committee, que es el Comité Nacional Republicano. Este organismo tiene 168 miembros y está formado por los delegados republicanos que eligen las delegaciones estatales del partido. Hasta ahora, y desde 2017, la presidenta era Ronna McDaniel. Pero Trump estaba a disgusto con ella, había tenido algunos agarrones en el pasado, así que la ha sustituido por alguien más cercano, un tipo llamado Michael Whatley, que es presidente del Partido Republicano de Carolina del Norte. Ha colocado, eso sí, a su nuera Lara, que es la mujer de su hijo Eric, como vicepresidenta, para tener un control más cercano del comité. De hecho, se cuentan las malas lenguas, y Washington está lleno de malas lenguas, como todas las capitales,
cuentan que realmente Michael Whatley es un hombre de paja y que realmente quien va a controlar el Comité Nacional Republicano será su nuera. Este comité es importante porque de él depende que el partido se vuelque en el apoyo al candidato presidencial y que sirva como plataforma para la recaudación de fondos. Ya digo, del Comité Nacional Republicano o el Comité Nacional Demócrata, que también existe, nadie se acuerda durante el mandato, pero es llegar las elecciones y sobre todo cuando las primarias han quedado vistas para sentencia, automáticamente su presidente adquiere una importancia muy grande a escala nacional y todo el mundo se acuerda de ellos, porque son los encargados de unificar la marca, una marca de los dos partidos. Nos vemos que se presenta un candidato y tiene poco menos que franquiciar la marca del partido. En ambos casos son partidos centenarios con toda su iconografía, que si el elefante, que si el burrito, los colores. El Partido Republicano su color es el color rojo, el Partido Demócrata su color es el color azul. En fin, toda la maquinaria política que tienen repartida por el país, es necesario contar con el comité. En las campañas presidenciales siempre se integran dentro del comité, en los últimos meses, y es natural que así sea, ya que una campaña requiere mucha organización y mucho dinero también, muchísimo, y es razonable concentrar el esfuerzo en un solo organismo, de que no haya compitiendo dos por donaciones o que estén mandando mensajes que sean equívocos luego de cara a la audiencia. Cuando un republicano está en la Casa Blanca, controla directamente el comité, o cuando un demócrata. Ahora mismo, por ejemplo, Joe Biden controla directamente el Comité Nacional Demócrata. Si están fuera de la presidencia, como les ha ocurrido a los republicanos en los últimos 4 años, el comité lo que trata es de ser independiente y sobre todo de ser imparcial. Que no sea entre los distintos candidatos que aspiran a la presidencia. Por ejemplo, el Comité Nacional Republicano a lo largo de las primarias no ha querido bendecir a ningún candidato. Solo faltaba, entre otras cosas, porque entre sus 168 miembros hay delegados que están con uno y con otro candidato. Así que se mantienen simplemente a la espera de a ver qué pasa. En tanto que Trump es ya el ganador de las primarias, pues quiere que el comité esté a su servicio, lo cual, como decía antes, es perfectamente normal. Si pierde las presidenciales, que es una posibilidad, volverá a recuperar la independencia. Si las gana, el Comité Nacional Republicano será el organismo que el presidente utilice durante los siguientes 4 años para ejercer control sobre el partido. Trump es a día de hoy extremadamente popular entre los votantes republicanos. Lo es, de hecho, más que hace un año, lo cual no deja de ser sorprendente, a pesar de que se le han complicado mucho las cosas, especialmente las legales, en el último año. O quizá precisamente es por eso, porque se le han complicado las cosas y eso los republicanos o muchos republicanos lo identifican como una campaña de persecución orquestada desde la Casa Blanca y le ven casi como a una víctima. Incluso los que han votado a Nikki Haley le reconocen el mérito. Saben que el tipo ha sido muy decidido, se ha organizado de una manera, desde el principio lo ha tenido muy claro a dónde quería llegar y se ha organizado muy bien. Y bueno, aunque no le han votado en las primarias, le reconocen que lo suyo es meritorio. La incógnita es saber cuántos de ellos decidirán votarle a él y no quedarse en casa el 5 de noviembre. Como el ambiente está muy polarizado, muchísimo, es posible que la mayor parte terminen votando a Trump antes de entregar la presidencia otra vez a Biden. Es decir, que le voten a Trump como algo así como el mal menor. Bien, con eso mismo cuenta Trump, con el voto negativo. Es decir, con algo así como sé que no te gusto, de hecho, sé que me rechazas abiertamente y por eso votaste a otros candidatos, pero te gusta menos aún Joe Biden. Así que terminarás votándome. Ya sabéis que se puede votar por amor o se puede votar por desamor o por odio directamente. Es cierto que a este candidato no me gusta, pero me gusta menos el otro o directamente aborrezco al otro. Esa es la razón por la que le voy a dar mi voto a este que no me gusta mucho. Con eso mismo cuenta Trump para hacerse con ese casi un tercio del voto republicano que las primarias no le ha votado a él. El problema en estas elecciones es que Trump trae 2 capítulos de gasto. Por un lado, los gastos meramente electorales. Las campañas son muy caras y hay que gastarse mucho dinero en publicidad en televisión, en la radio, en carteles, en
en Internet muchísima. Hace 25 años, pues la partida de Internet era pequeña. Hoy es, no sé si la más alta, pero ahí le debe de andar. Hay que comprar post y publicaciones en redes sociales, hay que contratar a un personal especializado para ello, y eso genera un gasto que en el caso de las elecciones de Estados Unidos se va a muchos millones de dólares. Bien, estos son los que tendría que atender el Comité Nacional Republicano. Luego están, por otro lado, los gastos legales del candidato, porque Trump no se presenta a las elecciones limpio de polvo y paja. Estos no deberían corresponder en principio al Comité Nacional Republicano, sino al candidato. Bien, aquí hay un debate dentro del partido. Algunos republicanos creen que habría que separar los gastos de forma clara y visible y que solo vean los electores. Otros creen lo contrario. Creen que Trump es todo, y lo bueno y lo malo. Pero bueno, al final parece que las facturas de sus abogados, por ahora, por lo que he podido leer, las abonará él de su propio bolsillo. Pero vamos, eso podría cambiar en cualquier momento, ya que el Comité Nacional Republicano es desde la pasada semana una extensión de la campaña de Trump. Como os decía antes, tiene a su nuera, Lara Trump, la tiene colocada como vicepresidenta. Y algo me dice que es una vicepresidenta plenipotenciaria. Si consigue llegar a la Casa Blanca, el control del comité le permitirá influir en las elecciones de medio mandato del año 2026. Aunque bueno, eso ya lo hizo en 2022, estando fuera del gobierno. Trump considera que tan importante es el sello de marca del Partido Republicano, es decir, el elefantito, como el suyo propio. Y su acrónimo preferido, que es MAGA, el Make America Great Again. Esto no siempre es así, pero a menudo cuando el presidente en ejercicio bendice a un candidato para el Senado o para la Cámara de Representantes o para el gobierno de un estado, ese candidato tiene más posibilidades de presentarse y luego de ganar. En las primarias, por ejemplo, pues tiene muchísimas más, ya que los votantes del lugar le contemplan con la vitola de ganador y entienden que tendrá acceso al despacho oval, cosa que otros, los que no van protegidos por él, pues no lo van a tener. Esto no siempre es así, pero la victoria ya se sabe que se retroalimenta sola. Con la derrota sucede todo lo contrario. En el caso de que Trump salga derrotado de las elecciones de noviembre, el partido tendrá que hacer una reflexión muy seria sobre lo que ha salido mal. Por poder, Trump podría volver a intentarlo en 2028. Pero para entonces tendrá ya 82 años y desconocemos cuál será su estado de salud. Bueno, tendrá la edad que va a cumplir los años que va a cumplir este año Biden. La competencia interna que le salga también la desconocemos y, sobre todo, desconocemos el desenlace de los pleitos que tiene pendientes. Vamos, que se lo tiene que jugar toda una carta. Porque lo más seguro es que no tenga otra oportunidad de tomarse la revancha por lo de 2020. Y en estas elecciones hay un elemento de revancha, de venganza muy grande. Para eso necesita sumar fuerzas, cuantas más mejor, y recaudar más dinero del que ha conseguido recaudar hasta la fecha. El dinero no lo es todo. Esto es importante remarcarlo, es importantísimo, es clave, pero no lo es todo. En 2016, Hillary Clinton recaudó más dinero que Trump y aún así perdió. Pero importa que tengas de dónde tirar, especialmente cuando el candidato enfrenta la recta final, que esto es entre los meses de septiembre y octubre, especialmente el mes de octubre. Entre los votantes es popular y ahí es previsible que le entreguen el dinero sin rechistar, pero necesita algo más. Lo que puede dar el votante medio pues es unos pocos cientos de dólares a lo sumo, mientras que los millonarios no, necesitan millonarios que simpaticen con el Partido Republicano y que arrimen el hombro y se retrate. Que pueda ganarse a estos donantes grandes, a los millonarios. Y no solo eso, que pueda ganarse también a los republicanos más moderados. Pues depende de cómo module el tono de sus mensajes en los próximos meses. Todos los candidatos presidenciales experimentan un cambio considerable después de asegurar la nominación durante las primarias. Adoptan un mensaje más moderado, a sabiendas de que se dirigen ya a un grupo de electores mucho más amplio y, claro, no pueden molestar a ninguno de ellos. En eso Trump no es una excepción, más ahora que, a diferencia de 2016, no es ningún novato. Sabe ya cómo funciona esto. ¿Y qué es lo que puede hacerle daño? Ahora no es un outsider como lo era entonces. Lleva en política 8 años y eso le hace mucho más cauteloso. Evitará, entiendo yo, temas espinosos dentro del partido, como por ejemplo el tema del aborto,
y se centrará más en criticar a Biden y a los demócratas en temas que sabe que tiene ganados de antemano, como la inmigración o la economía. Bueno, sin olvidar los problemas internacionales y el desorden general que hay en el mundo, algo de lo que Trump culpa a Biden y a su errática política exterior. Para lanzar mensajes de campaña efectivos, y esto vale para cualquier campaña electoral en cualquier lugar del mundo, es necesario limitarse a unas pocas cosas y martillar con ellas incansablemente. Esas pocas cosas deben marcar un contraste muy acusado con el oponente. Biden se lo ha puesto fácil, ya que la economía ha ido a peor, el mundo está efectivamente muy desordenado y la inmigración es algo que preocupa a millones de estadounidenses. Si consigue explotar con éxito esos temas y que no se le recuerde por lo malo, las denuncias que tiene o lo del 6 de enero de 2021, por ejemplo, podrá armar una campaña convincente. Ahora bien, tiene a unos tipos que también saben lo que hacen y Trump es un candidato fácilmente atacable, por muchas razones. Bien, a eso mismo se encomiendan. De hecho, en la Casa Blanca temían que no ganase las primarias y se las tuvieran que ver con otro republicano. Ha salido exactamente lo que ellos esperaban. Pero lo mismo le sucedió en 2016 y la cosa no terminó de salir bien. Pocas cosas son tan satisfactorias como tomar una decisión y con el tiempo darte cuenta de que esa decisión fue la adecuada. Como, por ejemplo, empezar a escuchar la Contracrónica todos los días y mantenerse informado sin perder la paz de espíritu. Pues si te pasas a O2 te ocurrirá algo similar. Elegir bien es elegir O2, la compañía de fibra y móvil que te conecta a la mayor red de fibra para tu casa y tecnología 5G para tu móvil. Para O2 que estés tranquilo es fundamental. Esa es la razón por la que nunca te interrumpirán con llamadas y mucho menos aún con mensajes comerciales. Además, si mejoran sus tarifas, serás el primero en beneficiarte sin importar el tiempo que lleves con ellos. Tendrás, naturalmente, una atención al cliente de la máxima calidad. Al otro lado de la línea estará una persona y no una máquina. Eso por no hablar de que puedes ir despidiéndote de incómodas sorpresas en la factura mensual. El precio que contrates será el definitivo, sin promociones, sin letra pequeña, sin asteriscos y, por supuesto, sin permanencia. Tú y solo tú decides el tiempo que quieres estar. Así que recuerda, si quieres estar seguro de que tu elección es la correcta, entra en nodosonline.es o llama al 1551. Ya verás cómo con el tiempo lo agradeces. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Manuel, que nos hace una reflexión sobre el nuevo encaje de Estados Unidos en el mundo. Y me gustaría hacer una reflexión sobre el asunto Donald Trump y porque creo que, independientemente de quién se siente en la Casa Blanca, los cambios que se han dado a nivel global desde Estados Unidos pues han venido para quedarse. Y otra cosa es que pues se aceleren o se hagan de una forma un poco más gradual, si están republicanos o los demócratas ahí, ¿no? Entonces tenemos que ha habido una serie de cambios, pues que Estados Unidos pues ya no solo es independiente a nivel energético, sino que es un exportador neto, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pues principalmente si ya no tengo esa necesidad de petróleo, pues ya no tengo que hacer ese papel de árbitro, de estar tan encima de los países de los que antes importaban, sobre todo los países del Golfo. Y me permite un poco encerrarme en mí mismo, ¿no? Tenemos que su papel con China además está cambiando radicalmente, porque Estados Unidos se ha dado cuenta de que, bueno, que el robo que le hacían en propiedad intelectual pues podía ser en cierto modo tolerable hasta que llegamos a un momento en el que llega un presidente como Xi Jinping que se plantea que por qué no van a ser ellos el hegemón mundial, ¿no? Luego tenemos que además las cadenas de valor se han visto que son muy dependientes de China a raíz de toda esta crisis de la COVID. Tenemos también que los americanos se han dado cuenta de que llevan 50 años pagándole a la defensa a sus aliados, principalmente los europeos. Y bueno, yo creo que en cierto modo las élites intelectuales americanas pues se están planteando volver al sistema americano, que básicamente consiste en tener un arancel protector de la industria,
que pasaríamos de, pues ahora mismo si tenemos un arancel medio de un 5 un 7%, pasaríamos a aranceles de un 15 un 25 un 30, o sea, nadie sabe muy bien dónde pueden acabar, pero bueno, sí que estamos viendo que además están haciendo una relocalización de industrias que consideran estratégicas, pues a México principalmente. Eh, de alguna manera creo que quiere meterle mano a Wall Street, lo que pasa que bueno, Donald Trump tampoco dejó muy claro cómo lo haría y Joe Biden pues ha relajado un poco más este asunto, pero bueno, sí que eh, quieren tener un sistema financiero un poco más controlado y unas fuerzas armadas pues más potentes, ¿no? De hecho están aumentando gasto en defensa y hemos visto que están sacando tropas de teatros pues como el de Afganistán, ¿no? Que vimos aquella salida tan precipitada y bueno, ya sabemos todos un poco cómo fue todo aquello. Entonces, las consecuencias que está teniendo esto para el resto del mundo, pues principalmente con China, pues una China creciendo menos a raíz de este arancel y la guerra por los semiconductores que están teniendo ahora, pues le está llevando a la inevitable escalada militar, que ya veremos cómo acaba, ¿no? Estados Unidos y China pues tienen esta disputa que todos conocemos con Taiwán. Y bueno, hay una empresa allí muy interesante para los dos, que es esta TSMC, si no me equivoco con las siglas, que va a producir los chips de nueva generación y parece que va a ser la única industria que va a poder hacerlo, ¿no? Porque ahora mismo Samsung y la americana Intel, pues parece que se están quedando detrás. Tenemos además que Europa lo está pasando fatal, pues con Alemania en recesión técnica. Y muy nerviosos con los rusos y todos incrementando el gasto militar como locos. Y un Oriente Medio, pues como decía antes, que ya no tiene ese arbitraje tan encima de los Estados Unidos, pues lo tenemos en plena ebullición, ¿no? Con todos estos focos de conflictos bueno, pues Estados Unidos pues manda la flota allí al Mar Rojo y todo lo que queramos, pero bueno, su papel de mediador pues ya a mí me da la sensación de que ya no es el mismo que era en los años 90, ¿no? Por ejemplo, ni en los años 70. Que tenemos además, pues que la bolsa americana, pues con todos estos aranceles, pues se están creando una serie de monopolios muy interesantes para muchos, principalmente en tecnológicas como Nvidia. Y bueno, yo creo que el americano medio pues ve todo esto que está ocurriendo y dice, bueno, pues a mí todo esto en el fondo me favorece. Y bueno, si además va a venir un republicano así de línea un poco más dura como Donald Trump a decir a los europeos que ya está bien y que espabilen, que se paguen su defensa o se sienten a hablar con Putin, pues mejor que mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos cambios se van a dar por igual y, y me parecería interesante que además votaran a Trump pues para acelerarlos. Espero que este audio no se haya hecho demasiado tedioso y felicidades por tu programa. Estados Unidos no se puede permitir el lujo de encerrarse en sí mismo porque la divisa internacional es el dólar. Y eso es una bendición para su economía y una ventaja indiscutible para su gobierno, ya que utiliza el dólar, entre otras cosas, para proyectar su poder en todo el mundo. Así que, por mucho que algunos estadounidenses fantaseen con la idea de que pueden desentenderse del resto del mundo, como en el año 1890, pues no es así. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos es la primera potencia porque tiene el mayor ejército, porque posee un mercado gigantesco, porque su economía, especialmente el sector de las finanzas, ocupa una posición central, y porque cuenta con poderosos aliados en Europa y en el Pacífico. Durante la Guerra Fría tuvo un contrapoder, pero era un contrapoder más militar que otra cosa, ya que los soviéticos se desesperaban por conseguir divisas fuertes, es decir, dólares. Y en cuanto el sistema soviético se abrió un poco con Gorbachev, todo el imperio que habían construido en Asia y en Europa del Este se vino abajo. Así que, aunque no necesiten importar petróleo del Golfo Pérsico, algo que por cierto ya sucede desde hace años, no pueden aislarse. O pueden hacerlo, pero enfrentando un coste altísimo, ya que su papel de actor hegemónico lo ocupará otro. Y ya sabes, el poder o lo tienes o lo padeces. Mira, bastaría con que el resto del mundo empezase a pagar las materias primas en otra divisa para que retornasen a Estados Unidos miles de millones de dólares desatando el caos. Tienen que sostener la fortaleza y la predominancia de su moneda, porque en eso se basa buena parte de su influencia y del bienestar de los propios estadounidenses. El hecho de que todo el mundo necesite hacerse con una moneda que fabricas tú y que lo haces además sin respaldo alguno, te da un poder tremendo y te facilita mucho las cosas en casa. Bueno, esa es la razón por la que durante el primer mandato de Trump no se desentendió del resto del mundo. De hecho, tuvo una política exterior bastante activa.
Te lo puedo decir con conocimiento de causa porque aquí estos temas vienen muy a menudo, hoy mismo, sin ir más lejos, estos temas de Estados Unidos. Y el primer mandato de Trump lo hice completo en la contracrónica. Ahí tienes, hay decenas, cientos de programas sobre este mismo, sobre este mandato y sobre este mismo tema. Vamos, fui narrándolo mes a mes, por lo que lo tengo muy fresco en la cabeza. Se retiró de Afganistán, cierto es, pero solo después de haber multiplicado por 2 el número de efectivos. La retirada de Afganistán, por cierto, era algo con lo que en Washington trabajaban ya desde tiempos de Obama. En otras partes del mundo fue Trump quien se llevó, por ejemplo, la embajada a Jerusalén. Fue Trump quien apoyó a Arabia Saudí en la guerra de Yemen contra los hutíes. Fue Trump quien ordenó 2 ataques en Siria, esto fue en 2018 y 2017, contra el gobierno Assad, a quien Putin apoyaba con tropas sobre el terreno. Fue Trump quien ordenó liquidar a Soleimani en el aeropuerto de Bagdad con una operación que parecía sacada de una película. Fue Trump quien buscó un acuerdo con Corea del Norte y se llegó a reunir en 2 ocasiones con Kim Jong-un. Fue Trump quien sacó a Estados Unidos del acuerdo de armas nucleares de alcance intermedio, arguyendo que Rusia ignoraba el acuerdo. Fue Trump quien tuvo una política mucho más asertiva en Hispanoamérica, censurando a los regímenes de Venezuela y Nicaragua, cosa que no había hecho Obama. Respecto a la OTAN, pues sí, se quejó mucho de sus aliados europeos, pero no fue ni un milímetro más allá de pedirles que gastasen más en defensa, cosa que por cierto ya había hecho Obama en 2014. Después de 4 años en la Casa Blanca, una de las cosas que se pudo ver es que la política exterior no había cambiado en lo esencial, ni siquiera en lo referente a China. El último mandato de Obama ya estuvo precedido por la desconfianza hacia el gobierno chino. Trump simplemente elevó la temperatura del conflicto. Y con esa habilidad que tiene para exagerar y para conquistar titulares, pues pareció que la cosa empezaba de golpe. No, y no era así. En resumidas cuentas, que eso de America First es un lema electoral y nada más. Su traslación a la realidad es cuando menos cuestionable, si nos atenemos a los hechos. En Estados Unidos existen consensos de Estado que son sagrados. Muy rara vez se dan bandazos de una administración a otra. Esos consensos se resumen en tener a europeos y japoneses de su lado pase lo que pase. A los hispanoamericanos vigilados para que no se desmanden. A los océanos también vigilados para que el comercio internacional, que se hace en dólares, recuerda, fluya. A Irán en el objetivo, y lo suficientemente aislado para que pague por lo que les hizo en el 79. Y tanto el Pacífico como el Atlántico bajo su entero control. Luego ya cada presidente le ha puesto a esos consensos su propio estilo y sus propias palabras, sus propios lemas, su propia retórica. Bueno, los demócratas son más dados a la retórica buenista y los republicanos a la retórica pro-occidental. Pero están en lo mismo. Por eso no ha habido cambios sustantivos en la política exterior entre Trump y Biden. De hecho, cuando detectan que han cometido un error, caso de Vietnam, caso de Irak, lo asumen como tal todos, y tanto unos como otros lo reconocen y tratan de no repetirlo. Bien, seguimos con Francisco, que nos habla de la denuncia que Elon Musk le ha puesto a OpenAI, la empresa esta que desarrolla ChatGPT. Elon Musk ha denunciado por muchísimos millones de dólares a OpenAI. La empresa de ChatGPT le ha respondido en un blog enseñando correos electrónicos privados entre Elon Musk y la junta, Sam Altman, un montón de gente de OpenAI. Y bueno, pues esto parece una especie de guerra ahora mismo, pero me gustaría poner a los contraescuchas en situación. Resulta que OpenAI se creó como una empresa sin ánimo de lucro y open source, de ahí el OpenAI, inteligencia artificial de código abierto. Elon Musk, en su denuncia, lo que dice es que ni son open, porque ya no publican absolutamente nada, ni son sin ánimo de lucro, lo cual es verdad. También es verdad que se nota mucho que Elon Musk, que incluso lo dice en su denuncia, dice que no puede competir nadie con OpenAI porque ya han conseguido una inteligencia artificial general. En definitiva, que están tan adelantados que Elon Musk se ha dado cuenta que no van a poder competir nadie con ellos. Ni siquiera Google, como hemos podido ver, puede competir con ellos. El caso, mucha gente no lo sabe, es que Elon Musk era el que puso el dinero inicialmente para OpenAI. Pero se dieron cuenta en OpenAI que jamás podrían competir con Google con un modelo de negocio de esa forma. Empezaron a decir que vamos a necesitar no cientos de millones, sino miles de millones, etc.
Elon Musk les propuso que dejaran de ser ánimo de lucro y que se convirtieran en una empresa dentro de Tesla, porque ahí ellos tenían su propio departamento de inteligencia artificial y les podía servir, por ejemplo, para la conducción autónoma y demás cosas. La Junta respondió que no se querían convertir en el patio trasero de Elon Musk, y entonces Elon Musk dijo, bueno, pues entonces yo no puedo seguir dando dinero a OpenAI porque yo tengo mi propio departamento de inteligencia artificial y no quiero que la competencia pues me coma la tostada. Y dejó de poner dinero. Y esto casi acaba con OpenAI, casi acaba con OpenAI. ¿Qué es lo que pasó? Que empezaron a buscar inversores, pero tuvieron que cambiar el modelo de negocio y se convirtieron con ánimo de lucro. Y lo que sucede ahora, que también está incluido en la denuncia, es que Microsoft es básicamente una filial de Microsoft. OpenAI es una filial de Microsoft. De hecho, Nadia Satela, me parece que se llama el tío ha dicho que si mañana desapareciera OpenAI, ellos tienen todo lo necesario para seguir en el mismo punto donde estaba. Es decir, que es una filial. En definitiva, que Elon Musk se bajó del caballo antes y da la sensación de que le da bastante rabia ese tema. Y bueno, pues que claro, curiosamente OpenAI, las acusaciones de OpenAI que ha hecho Elon Musk, aunque tenga esa sensación de rabia, son ciertas, porque se ha convertido. Le dijeron que no a Elon Musk para ser parte de Tesla, pero son parte de Microsoft prácticamente. Bueno, en definitiva, que esto es una cosa bastante polémica y en el mundo de la AI, y creo que a lo mejor a tus contraescuchas le interesa. Muchas gracias, Fernando, por tu programa y un abrazo. Nos lo has contado de forma muy completa, Francisco, así que poco más puedo añadir. En esta disputa ambos tienen parte de razón. Musk al señalar que la empresa la fundaron como empresa de código abierto y los de OpenAI porque no tardaron en descubrir que el desarrollo de la inteligencia artificial era escandalosamente caro y que de una manera u otra tendrían que olvidarse del ánimo de lucro y pasar a un modelo empresarial normal, es decir, con expectativa de generar beneficios. El tema está en que Musk se lo dijo ya en su momento. Y no le hicieron caso. Pensaban que terminarían devorados por Tesla. Y al final, pues ya ves tú, han terminado devorados por Microsoft. Igual si Musk hubiese sido más paciente, hoy OpenAI sería parte de Tesla. Pero bueno, el tema es que les ha puesto una demanda millonaria. Vamos, que no se trata de una simple rabieta que ha provocado una discusión en Twitter, ni mucho menos. Así que nada, el otro día más, que esto creo que fue el sábado, les dijo en Twitter que si cambiaban su nombre de OpenAI a Closed AI, es decir, de inteligencia artificial abierta, que eso es OpenAI, a inteligencia artificial cerrada, que retiraría la demanda. Ya veremos lo que hacen los otros. Pero vamos, no sé yo hasta qué punto esa demanda tendrá recorrido en los tribunales. Eso sí, si Musk sigue adelante, les va a obligar a gastar dinero y tiempo en esta historia. Bien, vamos ahora con Jesús, que a cuenta del cierre, el otro día el retiro, nos habla de cómo la administración tiene complejo de niñera. Buenos días, Fernando. Mira, vengo del retiro y lo han cerrado. Nos han sacado a todos, han dado como un estado de alarma, han montado un pollo. Y bueno, es siempre el tema que sale aquí mucho para el tema este de los domingos, que hablas un poco de temas en general, de hasta dónde la libertad de cada uno pues tiene que llegar y hasta dónde te tienen que cuidar más que los gobiernos o en este caso el ayuntamiento, a ti, más de lo que tú te cuidas y te impone, te genera imposiciones. Hace un par de años, creo que fue la primera vez que vi aquí cuando venía al retiro, que venía de Santander, vengo de Bilbao, algún fin de semana, y lo cerraron un verano por exceso de calor y las ramas se caían. Luego por viento más tarde, en los últimos inviernos, por lluvia, por viento. Ahora, bueno, un día de febrero normal, que hace frío, hace un pelín de viento, bueno, se ha cerrado y toda la gente que iba a retiro un sábado por la mañana, pues se queda sin ir, sin hacer deporte, por nuestro propio bien. Y entiendo yo que si eres el director del Instituto Meteorológico y te hacen responsable de que nadie muera, por ejemplo, en el retiro, automáticamente cada vez que veas que tal, cierras. Es como si a mí me hacen responsable de que no muera nadie en las carreteras. Y bueno, pues si soy yo responsable, evidentemente te paro el tráfico de Madrid porque va a haber muertos. Entonces, oye, si me haces a mí responsable, pues paro el tráfico. Lo mismo aplica aquí. No sé, es como se lo decía, vengo aquí a visitar a mi hermana, se lo decía hace años. Cuando lo hicieron la primera vez, digo, esto va a ir a más, lo cogen gusto a prohibir, a controlarte más
según su criterio y lo que es peligroso para ti, lo que es bueno o malo para ti. Pero es que por esa regla de 3 a mí me gusta la montaña, por ejemplo. Perfectamente, dentro de unos años pueden decir, oye, si la montaña es peligrosa, no puede ser la montaña, si no vas acompañado o lo que sea, por un profesional. O sea, pueden hacer prohibiciones en todo, en el surf, en la montaña, en muchísimos tipos de deportes y actividades, no digamos ya parapente y demás. O sea, hay un riesgo que cada uno tiene que asumir y verá si le asume o no le asume, pero prohibir así como un sábado por la mañana como hoy, cerrar el Retiro y montar un Cristo que han montado, que parece que viene Armagedón. Bueno, pues yo estoy convencido, espero equivocarme, de que va a ir a más, y cada vez que haya un pelín de viento, un poco de lluvia, un poco de calor, te lo cierran y te encuentras en Madrid un día de febrero como hoy, paseando alrededor por el asfalto, o en verano, que es el único sitio con sombra, pues sin sitio a donde ir. Simplemente quería ver cuál es tu punto de vista, si ves que es razonable o que es excesivo y que va a ir a más. Venga, un saludo y gracias por todo, por tu programa. Esto de cerrar el Retiro cuando hay viento, cuando hace calor, cuando nieva más de la cuenta, es algo que lo hacen de manera... Es algo que no se hacía y que ahora que se hace cada vez más a menudo. Esto viene de 2 personas que murieron en el Retiro hace unos años porque se les cayó la rama de un árbol encima. La primera hay que conocer el contexto. La primera de ellas murió cuando era alcaldesa Ana Botella. No recuerdo el año exacto en el que sucedió, pero debió ocurrir allá por el año 2014 más o menos. En aquel entonces Podemos y en general la extrema izquierda estaba muy activada y cualquier cosa la aprovechaban para hacer activismo y agitar. A Ana Botella la llamaron de todo, incluyendo naturalmente asesina. Como si, no sé, si ella hubiese tirado la rama encima de aquel señor. La cosa quedó ahí. Y 2 o 3 años más tarde, ya con Manuela Carmena en el ayuntamiento, hubo otra muerte en el Retiro. Esta vez, si mal no recuerdo, se trató de un niño. La culpa fue de lo mismo, de una rama que se cayó y mató al niño. Teniendo en cuenta que había pasado poco tiempo desde el anterior accidente, pues Manuela Carmena tuvo que soportar que desde el otro lado le llamasen lo mismo que le habían llamado a Ana Botella. En resumidas cuentas, que el asunto se politizó. Como todo en España, por lo demás. Hay que buscar un culpable político de cualquier cosa que suceda. Y en el caso del Retiro, el culpable político es fácilmente señalable, ya que se trata de un parque municipal. Así que redactaron un protocolo que ha ido haciéndose más exigente conforme pasaba el tiempo. Al principio creo que era solo el viento, para evitar esto de las caídas de las ramas, luego posteriormente incluyeron la nieve y luego el calor. Como es un protocolo, atiende a una serie de datos objetivos, los que salen de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Si hay previstas unas temperaturas concretas mayores por encima de determinado umbral, que no sé cuál es, o unas rachas de viento a una velocidad concreta, el ayuntamiento procede a cerrar los grandes parques urbanos. En el caso del Retiro, además es fácil, porque se trata de un parque completamente vallado en todo su perímetro. No sucede lo mismo con otros, como el Parque del Oeste, por ejemplo. Ahí es mucho más fácil clausurarlo si lo quieres hacer. Pero el Retiro es muy céntrico y es el lugar de esparcimiento para muchos madrileños, entre los cuales me encuentro. De hecho, hace unos pocos días quería grabar un vídeo dentro y no podía hacerlo porque habían cerrado. Me tuve que ir a grabarlo ahí a las escuelas Aguirre, que está enfrente. Había viento, efectivamente, pero vamos, eso mismo hace 10 o 12 años no hubiese supuesto el cierre del parque. Yo he estado muchas veces en el Retiro con viento y he hecho fotos del Retiro con nieve. Y en los veranos me he ido a refugiar a menudo los días más calurosos al Retiro, a la sombra de la arboleda. Pero bueno, todo lo que suponga combustible político lo intervienen. Y en este caso es fácil de intervenir. Vamos, no es que se preocupen por nuestro bien, es que se preocupan por su bien, que es algo diferente. Quieren evitarse problemas y saben que eso puede ser un problema en el caso de que haya un accidente, como le sucedió a Carmena y a Ana Botella. Como fue estos 2 desgraciados accidentes, como se politizaron, bueno, pues quieren evitar, en este caso Almeida, que ha sido el siguiente alcalde, que suceda algo de esto y se lo carguen a él, le echen, nunca mejor dicho, el muerto a él. Bien, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos habla de Armengol. Francisca comparece y todos nos compadecen. La presidenta del Congreso aúna a todas las deleznables y estandarizadas miserias que se detestan a los políticos una serie de limitaciones intelectuales e incapacidades empáticas que convencen a todos de que cualquier cosa pública que dependa de ella será mezquina, inepta y perniciosa. Uno termina de contemplarla y aliviado deduce que poco nos pasa. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos, recordad, a 11 de marzo, mañana 12, y estaré por aquí de vuelta. Hasta mañana.